Bueno, muchas gracias. Comienzo por un agradecimiento especial para Madre Mariela y las hermanas de esta comunidad. Le dije a Madre Mariela, intentaremos que el monasterio, después que nos vamos, siga en el mismo lugar. Entonces lo vamos a cambiar. Gracias por el esfuerzo que van a hacer estos días de atendernos y de acompañarnos en este curso. También, aunque no está en este momento presente, un agradecimiento especial, te lo he dicho, al abad Fernando, que viajó el domingo y se vuelve el sábado. Viene solamente para este curso. En este momento en San Anselmo él tiene un papel importante. El secretario del abad primado me dijo que es casi imprescindible. Así que le sacaron un pasaje con fechas muy exactas. Hoy tenía una clase por Zoom, así que a la 1 de la mañana a la tarde, y ahora estará un poco descansando. Él va a comenzar mañana a la tarde. Le dimos un poco de espacio para que se acomode, ¿no? Y va a tener clases todas las tardes y el sábado a la mañana. Así los que aprovechen para faltar a mis clases y vienen ¿no? Bueno, algo que sería bueno, aunque sea, lo hagamos rápido, que nos presentemos, porque la madre hizo una lista, pero sin fotos. Así que comenzamos desde allá atrás. Cada hermana se levanta, dice su nombre, cada hermano, y de qué monasterio es. Soy Valesca, soy de Quilbo. Luciana de Los Dobros. ¿Qué congregación? Porque a usted no escucha. Beneditinas Misioneras de Tursi, una sede de la Transfiguración Los Dobros. Sí. Quiero decir algo, es la única presencia de hermanas. O sea, en nuestra orden hay monjas, que son de clausura, y hermanas, que tienen tareas apostólicas y son mucho más numerosas que las monjas, de todo el mundo. Y la congregación de la hermana son muchas, con gran presencia en África y Asia también. 5 países de África. 5 países. Soy Kevin del monasterio de Luján. Soy Rodrigo, aparece Vicente, pero en realidad yo vine de Vicente, del movimiento Manqueo. Jonathan del movimiento Manqueo. Ezequiel del monasterio de Luján. Karina de Soledad. Fabio del monasterio de Las Condes. Juan Martín de Santa María del Paraíso. En Ecuador. Ecuador, sí. Lorenzo de Las Condes. Ariel de Giu Giu. Cecilia Quilbo. Catalina de Rubén de Niño Dios. Sara de Quilbo. María Flavia de Nuestra Señora del Paraná. Entre Ríos, Argentina. Rodrigo Miraflores. Janet Raute. José María de Raute. Jerusalén de Quilbo. Antonio María de Santa María del Paraíso, Ecuador. Isidora de Quilbo. Benjamín de Miraflores, Chile. Ainzane de Quilbo. Ah, estoy allá. María del Rosario de Nuestra Señora del Paraná. Paulina Rengo. Chile. María del Carmen Rengo. Chile. Gabriel de las Condes. Antonio Novo Mundo. Brasil. Hermano Mario Novo Mundo. Rosa María de Paraná. Y ya la superior. Paula de Santa María de la Esperanza, Ecuador. Nietzsche de Quilbo. Angélica de Quilbo. Juan Pablo de Cristo Rey, Tucumán. Carolina de Quilbo. Hermana María del Gozo de María de Córdoba, Argentina.
Mariela de Quilbo. Tenemos ahí entonces panorama. Ahora me falta el burro último. Yo soy de Los Toldos, Monasterio de Los Toldos, Santa María de los Toldos, Argentina. Fui muchos años superior, ahora estoy descansando. El año pasado cumplí mis bodas de oro, así que soy el más anciano. Ahí llegó la hermana Andrea de Paraná y la hermana de Ecuador. Muy bien. Ahí tenemos entonces todas las representantes de los distintos monasterios. Me alegro de la variedad y del número de países también que estamos teniendo en este curso. Yo quiero comenzar diciendo algo que tal vez muchos no saben, como uno ya está viejo, ha visto bastante historia. Yo me di cuenta que en realidad se pasó una etapa de mi vida cuando en el monasterio que yo estoy ahora, Los Toldos, de los que estaban cuando yo entré, queda uno solo. O sea, el padre Mamerto y yo somos los más antiguos de la comunidad. Hay algunos mayores, pero que vinieron después. Y hay una realidad muy importante, que es esto que estamos realizando aquí, que es el Surco, Conferencia de Comunidades Monásticas del Cono Sur. Surco comenzó su existencia en el año 1966. Es un fruto del Concilio Vaticano II. Es decir, fue un deseo de las comunidades de Argentina, de Chile, Paraguay y Uruguay, de tener intercambios, de conocerse más, de trabajar juntos, de dialogar, de reflexionar juntos. Al principio eran reuniones de superiores, pero ya en el año 1979 se hizo el primer curso para formandos, que fue en la Abadía de Niño Dios, en el año 1979. Muy numeroso. En aquella época no estaban permitidos los cursos de monjes y monjas, así que eran monjes por un lado y monjas para el otro, para evitar contaminación. Entonces, teníamos ese formato que ahora, gracias a Dios, hemos cambiado. Y de la regla, este es el cuarto curso que hacemos con el abad Fernando. El primero fue en el año 2010 en Las Condes, en Chile. El segundo fue en el año 2015 en Rengo. El tercero fue en el año 2017 en la Abadía del Gozo de María, en Córdoba, Argentina. Y ahora volvimos a Chile, 2023. Hubo que esperar, 2017 fue el último, hasta este año por el consabido tema de la pandemia, ¿no? Pero es muy importante, yo creo, este caminar que estamos haciendo en el Cono Sur, y nos ha dado frutos muy importantes también, valga la redundancia, que hay que valorarlos. Además, ahora, desde bastante tiempo ya, con la presencia de nuestros hermanos del movimiento apostólico Manquehue, ¿cuántos años van a cumplir, Natalia, de fundación? ¿Cuántos años? En 77. 77. Son 45. Con una gran alegría que uno de los que más apoyó el movimiento, el cardenal Pironio, ahora va a ser beatificado, ¿no? Yo le conté a José Manuel que el cardenal pasó una vez por el monasterio de Los Toldos, porque la familia era de esa zona, y él en las vacaciones viajaba y visitaba a su familia. Entonces me mandó llamar. Yo estaba de superior en ese tiempo y andaba con una máquina cortando pasto. Bueno, me acomodé como pude, me puse lejos para que no... Y me hizo sentar y me dijo: vengo con una muy buena noticia. Hay un movimiento por fin que es solo de laicos, movimiento laical, totalmente laical. Y yo le decía a José Manuel en la vigilia de Pascua, que estuve con ustedes, que no ordenen sacerdotes ni diáconos, porque el momento que ordenan sacerdotes empiezan los problemas. A los curas les gusta la plata y el poder.
ahí empiezan las dificultades. Y él tenía esa ilusión, ¿no? Que quedara como un movimiento laico, ¿no? Sin, digamos así, contaminación. Entonces, también ellos nos acompañan desde hace mucho tiempo, así que hay toda una riqueza que el Señor nos ha ido regalando en este tiempo, que hay que valorarla, ¿no? Hay que valorarla porque no es tan frecuente esto, no es algo que se da siempre. Por ejemplo, a Beca le cuesta bastante esfuerzo poder hacer este tipo de encuentros y de cursos, tan como comenzando. Un detalle práctico, el hermano Fabio, que está allá atrás, de Las Condes, él va a hacer el trabajo del apóstol evangelista Mateo, que es el recaudador de impuestos. Si quieren darle alguna contribución para Surco, se acercan al hermano Fabio. Ustedes tienen una carpeta con el horario, la lista de las comunidades y los nombres de los monjes representados y una fotocopia que después les voy a explicar de qué se trata. La intención de estos cursos sobre la regla de San Benito es valorar en toda su riqueza este maravilloso texto que nos une a los monjes benedictinos, cistercienses y también al movimiento apostólico evangélico. Todos compartimos la regla de San Benito. Una primera aclaración que hago en el último tiempo. Un monje trapense joven me dijo que los monjes que tenemos que tomar remedios para la presión arterial tenemos dos defectos que son graves, que en mi caso. Uno, nos hacemos atérmicos, no nos damos cuenta de la temperatura. Entonces no sabemos si hace calor, frío, en realidad siempre estamos con frío. Y el segundo, nos volvemos repetitivos. Así que, hermanas, de resto, disculpo si repito lo que ya dije en vuestra comunidad. Nuestra tradición monástica cristiana afirma que, muchos autores, que hay 3 lecturas que la monja y el monje deben hacer cada día. 3 lecturas diarias, llamémoslas así, ¿no? Voy a empezar entonces con una primera afirmación. Estas 3 lecturas tienen que ser no solo comunitarias, porque tal vez las tenemos, sin duda, en la comunidad, sino personales. Tienen que ser personales. Cuando hablo de la tradición monástica cristiana, puedo decir que son todos, en nuestro caso, los que compartimos la regla de San Benito. Surco tiene un pequeño reglamento que subraya este hecho. Son los que comparten la regla de San Benito. Monjas y monjes que compartimos la regla de San Benito. Tiene su maldad esta afirmación porque en algún momento hicieron entrar en Surco las carmelitas. Y entonces algún monje muy lúcido dijo, no, pongamos regla de San Benito, así las destruimos. No había ninguna intención, digamos así, dañina, pero sí subrayar un aspecto que creo que es muy valioso. Entonces nuestra tradición monástica cristiana tiene 3 lecturas personales que son fundamentales. Yo las llamo necesariamente fundamentales. La primera, el Evangelio. El Evangelio. Es decir, cada monje, cada monja
debería, digo así, leer un capítulo del Evangelio cada día, sin interrupción, empezando el primer capítulo de Mateo y terminando con el capítulo 21 de San Juan. No importa qué tiempo litúrgico, qué horario, eso cada uno. ¿Por qué esto? Después lo vamos a ver un poco más en la regla. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque en el Evangelio yo me encuentro con Cristo. Y nosotros estamos acá por Cristo. Uno entra al monasterio por Cristo, se queda en el monasterio por Cristo, y si se va porque Cristo lo llama a otro lado. O se lo hacen ver o uno se da cuenta. Es decir, Cristo es el centro. ¿Ustedes se acuerdan? A veces en la vida eclesial hay cambios como muy rápidos. ¿Se acuerdan que dijo muy proféticamente para nosotros Benedicto XVI en Aparecida? ¿Cuál fue la propuesta de Aparecida en Brasil? Para América Latina. El encuentro con Cristo. Esa fue la propuesta. Ahora nos agarró la sinodalidad y nos olvidamos de lo que no hay que olvidarse. Yo creo que para nosotros es fundamental el encuentro con Cristo. La sinodalidad la tenemos más, casi diría yo, como incorporada en nuestra vida comunitaria, ¿no? Pero el encuentro con Cristo, y el encuentro con Cristo tiene que ser en el Evangelio, un capítulo cada día. Cuando uno lee el Evangelio de corrido, un capítulo cada día, y va entrando en la dinámica de los Evangelios, pasan situaciones, a mí me han pasado situaciones muy fuertes. Por ejemplo, descubrir que el Señor amaba el método de las parábolas. Le encantaba enseñar con parábolas. Hay más de 40 parábolas en el Evangelio. Estas comparaciones que él hacía, para que todos pudieran comprender. No estaban cerradas. Estaban cerradas para los que se creían sabios, para los que decían que conocían la ley, ¿no? Para los sencillos no. Pero es cierto que muchos se entusiasmaban, pero no comprendían a fondo las parábolas. En las parábolas el Señor siempre compara lo que Él está anunciando con realidades muy de la vida cotidiana. Una siembra, un amasar un pan, un matrimonio, etc. Con un detalle, siempre en las comparaciones exageraba, ponía pimienta, ¿no? Para que el mensaje llegara y golpeara. Otro hecho que impresiona en las parábolas y que a mí me ha ayudado mucho en los últimos años, lo dejaron solo, lo dejaron totalmente solo. Jesucristo, humanamente hablando, fue un fracasado. Al pie de la cruz, ¿quién estaba? Su madre, no puede ser de otra manera, protomártir, la llama San Bernardo, ¿no? Y un discípulo, el discípulo joven que la madre lo llevó a la rastra porque no sabía qué hacer con su vida, el discípulo. Y aparece en los íconos siempre como angustiado, ¿no? Como que está superado por la situación. Todos los demás lo abandonaron. El abandono de Jesús es un hecho que golpea mucho cuando uno lee los evangelios. Y después el cambio que significó también la resurrección. El encuentro con Jesús en el evangelio. Recuperar una lectura diaria si no la tenemos. ¿Por qué digo personal? Porque nosotros escuchamos el evangelio todos los días, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo escuchar un trozo del evangelio que hacer lectura continuada, un capítulo cada día. Y no lleva mucho tiempo, no se asusten porque no son larguísimos los capítulos. 50
segundo encuentro, estamos en encuentro, podemos decir lectura, los Salmos, el libro de los Salmos. Los monjes y las monjas somos hombres y mujeres de salmos, o deberíamos ser. Cierto, los salmos nos lo dan la liturgia de las horas. Actualmente, toda la oración es fundamentalmente con salmos y algunos cánticos, algún himno, pero los salmos son el meollo, el carozo, digamos así, de nuestra oración diaria. Pero hay que apropiárselos, hay que hacerlos parte integrante de mi pensamiento, de mi oración. Yo por lo menos, justamente por eso decía que queda uno solo de los monjes que cuando yo entré. Y a veces me voy a confesar con el padre Mamerto y me dice, tú vas a ver que con el tiempo en el monasterio te quedan solo los salmos. Es la única oración. ¿Se acuerdan San Agustín? Que en el lecho de muerte tenía pegados salmos en la pared, ¿no? Estaba ya falleciendo y ya salmos pegados en la pared. Y los monjes se empiezan a expresar como salmos. Voy a escuchar la conferencia del abad. Estoy como tierra reseca, ¿no? Estoy con un resfrío. Estoy en el lecho del dolor. Si empieza uno a decir frases y palabras con textos que son de los salmos, ¿no? Que se han ido metiendo, vamos a ver un pasaje después, en nuestra vida. San Benito, en el capítulo 8, cuando comienza a desarrollar el tema de la liturgia de las horas, se hace eco y dice que hay que aprender los salmos. La ley del Señor hay que meditarla día y noche. Así empieza el Salterio, Salmo 1. La ley del Señor hay que meditarla día y noche. En su comentario a los Salmos, Shuraki, que es un judío, dice que el Salterio es un combate entre Dios y el espíritu del mal. Es el combate que yo tengo como creyente contra el espíritu del mal, contra el maligno. Los salmos son mi arma contra el espíritu del mal. Y hay que apropiárselos y rezarlos, además de la liturgia de las horas, porque el problema es que a veces en la liturgia de las horas uno repite, se asocia a la comunidad y repite, pero está pensando si limpió, si va a haber cosecha de cerezas, si va a venir buen tiempo, si nos va a ir bien este año con la mermelada, la fábrica, todos nosotros tenemos problemas, todos. Entonces uno por ahí se distrae. Entonces uno después tiene que apropiarse del salmo y ir haciéndolo en oración personal. Y finalmente, tercera lectura personal, la regla de San Benito. La regla de San Benito. Nosotros la leemos en comunidad, es cierto, pero hay que hacer una lectura propia también. Hacer una lectura propia. Por lo menos, diría, para simplificar, respetando la división que la misma regla trae, ¿no? Yo la escucho en comunidad y después la leo personalmente. ¿Por qué digo personalmente? Porque vuelvo a insistir, podemos estar distraídos o escuchamos algo muy rápidamente y la regla se va como desapareciendo. ¿Y qué es la regla? ¿Qué es la regla? Es la tradición monástica cristiana. La regla es la tradición, es un eslabón muy importante de la tradición monástica cristiana. Ahora, cuando yo digo tradición monástica cristiana, tal vez tenga que
como segundo punto, ¿qué es la tradición monástica cristiana? ¿Qué es la tradición monástica cristiana? Para poner un ejemplo sencillo que podamos comprender, es una cadena formada por eslabones que tiene un inicio, podríamos decir así, un punto de partida literario, es decir, que podemos comprobarlo físicamente. ¿Vieron cuando uno está viajando? Hay estos mojones, ¿no?, que van indicando el kilometraje, ¿no? Bueno, hay un mojón donde empieza el camino, que tiene una fecha que es 357. Año 357 de la era cristiana. Y es la vida de San Antonio. La Vita Antoni es el primer documento literario escrito, año 357, escrito por San Atanasio, obispo de Alejandría, con el cual marcamos el inicio de la tradición monástica cristiana. Podríamos decir que es la carta, la suele llamar así yo, la carta fundacional del monacato cristiano. Si uno quiere saber cómo en los inicios se definió el monacato cristiano, hay que leer la vida de San Antonio. Y llega esta cadena, este camino, llega hasta el año 1222, que es la muerte de San Bernardo, si estoy bien, ¿no? San Bernardo, que incluye también a los padres cistercienses. Es decir, desde el siglo IV, es 1122, ¿no? 1100. Sí, 1122, yo tengo 1122, ¿no? ¿Me parece? 1153. Bueno, la duda. Siglo XII. 1153. Entonces son varios siglos, del siglo IV al XII, 8 siglos, en los cuales se forma la tradición monástica. Se forma y culmina, comienza y culmina. Cuando digo San Bernardo, hay que decir San Bernardo y los padres cistercienses, ¿no? No termina, culmina, que es algo distinto, llega a su plenitud, ¿no? Llega a su momento culminante, a su apogeo. Después tenemos una tradición que podríamos llamar con algunos autores continuativa, ¿no? Pero el fundamento está puesto, ya no cambia, el fundamento ya quedó estable, firme. Y hay una continuidad y una coherencia en esa tradición. San Bernardo no va a decir algo distinto de lo que encontramos en la vida de San Antonio. Entonces, esto es muy importante porque tal vez, esto también va a ser uno de los temas que va a tocar Laval Fernando, tal vez no hemos sido suficientemente claros en este aspecto, ¿no? No termina con la regla de San Benito. San Benito se hace eco de la tradición que lo precede y se continúa durante la Edad Media y con los autores que llamaríamos hoy autores cistercienses, benedictinos y cistercienses de la Edad Media. Esta realidad de una tradición monástica cristiana tan extensa y sólida, creo que nos ayuda a comprender la importancia de conocerla.
de estar atentos, de ir valorando los distintos aportes que cada uno de los autores nos fue haciendo. ¿Sí? En este sentido, carmelita, franciscanos dominicos pertenecen totalmente a otra Es otra tradición, ciertamente. La tradición de los mendicantes es distinta. Ellos valoran, también otras congregaciones, la tradición monástica. Por ejemplo, Santo Domingo tenía en más alta estima las conferencias de Casiano, las leía cada día, ¿no? San Francisco, acuérdense, tuvo una relación muy cercana con los benedictinos, le proveyeron el lugar físico, ¿no? Donde él podía establecerse. Es decir, hay una relación, ¿no? Pero algunos monjes malvados dicen, lástima que aparecieron los mendicantes. Pero no habría que verlo así, tan de esa línea negativa. Pero creo que es importante valorar esta tradición. Veamos justamente en esta tradición ahora un poquito, primero, la lectura del Evangelio. Si uno toma el prólogo de la regla de San Benito, en el versículo 1, Benito dice, escucha, hija, los preceptos del Maestro. ¿Quién es el Maestro? Jesucristo, claramente. E inclina el oído de tu corazón, recibe con gusto el consejo de un Padre bondadoso y cúmplelo verdaderamente. Y después, si vamos al versículo 21, porque uno se queda con la duda, está bien, escucha los preceptos del Maestro, inclino mi corazón, ¿no? El oído del corazón. Acá Benito está usando antropología bíblica, ¿eh? El oído del corazón, es decir, el oído del lugar donde está la reflexión. El corazón es el lugar de la reflexión en la Biblia, el lugar donde se piensa, ¿no? La antropología bíblica convive en el período patrístico con la antropología helenista. La antropología bíblica considera el corazón el lugar de la reflexión y los riñones, digamos así, el lugar de los sentimientos. Por eso hay que ceñirlos a los riñones, porque se disparan. Los sentimientos a veces enloquecen, ¿no? Entonces hay que ceñirlos. Entonces San Benito dice, inclina el oído de tu sensatez, podríamos decir así, de tu reflexión, ¿no? A los preceptos del Maestro. Y en el versículo 21 dice, ciñe la cintura con la fe y la práctica de las buenas obras. Y sigamos sus caminos, los caminos del Maestro, guiados por el Evangelio. Perducatum Evangelii. Guiados por el Evangelio, o tomando por guía el Evangelio. El Evangelio es donde yo encuentro lo que Cristo quiere decirme cada día. En el Evangelio, Cristo me habla. Cristo me está indicando qué tengo que hacer yo en este momento de mi vida. A veces no es algo práctico, no es que tengo que ir a cerrar la heladera que quedó mal cerrada, no, es que tengo que reflexionar como el Señor reflexionaba. Es decir, seguir los preceptos del Maestro es hacer mías las enseñanzas suyas, hacerlas mías, ingresarlas en mi vida, aceptar que el Señor hoy me está enseñando, en este momento. La recuperación del Evangelio como eje de la vida monástica se nos ha escapado un poquito, ¿eh? Tenemos que volver a esa realidad, porque nosotros somos hombres y mujeres de la palabra, es verdad. Tenemos los sacramentos y eso no hay duda.
pero es muy importante el encuentro con Cristo en el Evangelio, muy importante. Nos va a ir diciendo dónde yo tengo que apoyar los pies, digamos así, dónde yo tengo que mirar, dónde yo tengo que pensar, dónde tengo que ceñir un poco la cintura. El Señor es un ser humano, un hombre que vivió esta vida con mucha normalidad, con mucha entrega y con mucha normalidad. A pesar de esto que yo dije, de que fue quedando solo. Entonces, no sigamos olvidando el Evangelio. Y la ventaja que tenemos nosotros hoy es que podemos leerlo fácilmente, el Evangelio. Yo siempre insisto en esto, ¿no? Que el Concilio Vaticano II nos abrió una puerta que durante siglos, porque es durante siglos, estuvo cerrada. No sé si yo hubiera dicho en los años 50, lean el Evangelio, hubiera mirado con cara de espanto. Y no se entiende nada, está en latín, ¿no? La gente no podía leer el Evangelio, ¿no? Entonces, yo creo que hay que valorar esta posibilidad y además de Verbum Dei, del Concilio Vaticano II, está la encíclica postsinodal, la exhortación postsinodal de Benedicto XVI, Verbum Domini, ¿no? Donde Benedicto dice que cuando el cristiano toma la palabra en sus manos, camina con Dios por el paraíso nuevamente. Vuelve a caminar con Dios en el paraíso. Entra en diálogo. La lectura del Evangelio es entrar en diálogo con Cristo. Es hablar con Cristo, ¿no? Y Evagrio en el siglo IV definía la oración como una homilía del Espíritu con Cristo, ¿no? Un diálogo del Espíritu con Cristo. En segundo lugar, yo señalaba los salmos, ¿no? Los salmos. Y subrayé el capítulo 8. Yo acá voy a decir algo que tal vez suena un poco fuerte, pero no tengo miedo de decirlo. Si ustedes me preguntan, ¿qué es? Díganme en 2 palabras, ¿qué es para un monje o una monja hacer lección divina? Repetir salmos, memorizar salmos. Es lo que dice San Benito, no digo yo, lo dice San Benito en el capítulo 8, cuando comienza a explayarse sobre la liturgia de las horas. Después del oficio de vigilias, lo que queda, empléenlo los hermanos que lo necesiten en el estudio del salterio y de las lecturas. Y una muy buena comentarista de este siglo, una monja, dice que hay que poner este versículo en relación con el Salmo primero, ¿no? La meditación de la ley del Señor día y noche. Les voy a leer un texto de una apotegma para que esto se entienda mejor. Un hermano fue a ver a uno de los padres y le dijo: ¿qué hay, padre? ¿Cómo está? Respondió el anciano: mal. Quiero que los ancianos me contestan así. Mal, ¿no? El hermano dijo: ¿por qué, Abba? Entonces el anciano dijo: he aquí que después de 30 años, estando cada día ante Dios, en la oración me maldigo y digo a Dios: no tengas piedad de los que obran la iniquidad, y extermina a todos los pecadores, y malditos los que se apartan de tus mandamientos. También, mintiendo cada día, digo a Dios: destruyes a todos los que dicen mentiras. Y guardando rencor a mi hermano, digo a Dios: perdónanos, como también nosotros perdonamos. Teniendo toda mi preocupación en el comer, digo: olvido comer mi pan. Durmiendo hasta la mañana, salmodio a medianoche
me levanto para darte gracias. No tengo ninguna compunción y digo, estoy cansado de gemir. Y de nuevo repito, las lágrimas se me han convertido en mi pan, noche y día. Teniendo en mi corazón malos pensamientos, digo a Dios, la meditación de mi corazón está sin cesar ante ti. De nuevo, no practico de ninguna manera el ayuno y digo, mis rodillas se debilitan por causa del ayuno. Estoy todo lleno de orgullo y del reposo de la carne. Me burlo de mí mismo, salmodiando, mira mi humildad y mi fatiga y perdona todos mis pecados. No estoy nunca bien dispuesto y digo, mi corazón está dispuesto, oh Dios, mi corazón está dispuesto. En resumen, toda mi liturgia se me ha convertido en una acusación y en una condena. El hermano dijo al anciano, bueno, padre, pienso que David dijo todo eso de sí mismo. Entonces el anciano, gimiendo, dijo, créeme, hijo, en verdad, si no observamos lo que salmodiamos ante Dios, vamos a la perdición. Es impresionante cómo le armó un examen de conciencia, todos los salmos, salvo la cita de Mateo, del Padre Nuestro, y le hace ver que no está practicando lo que dicen los salmos, ¿no? Pero que vive pronunciando salmos. Entonces, los salmos los rezo no como algo, dice Casiano, que escribieron en otro tiempo, son míos. Los salmos son míos. Yo los tengo que hacer míos. Es palabra de Dios, pero los tengo que hacer míos. ¿Sí? Entonces ahí, ¿y qué dice Jesús en la cruz? ¿Cuál fue la última palabra? Un salmo. Un salmo, ¿no? Entonces ahí fíjense la coherencia tremenda de esta tradición monástica nuestra. El Evangelio que se expresa en la oración con salmos. Porque también es cierto, y esto es fundamental, nosotros rezamos los salmos desde Cristo, ¿no? Siempre tenemos que hacer una lectura cristológica del salmo, ¿no? No podemos simplemente rezar los salmos desde el salmo mismo tal cual está allí, sino que tengo que llevarlo a la oración que Cristo, sin duda, hacía con los salmos, ¿no? Y esto nos une a toda una tradición muy fuerte que viene del judaísmo, ¿no? Cristo fue un hombre que vivió muy seriamente su herencia religiosa, su religión, y él sin duda expresaba su oración, como se ve en el último momento, con los salmos. Evangelio y salmos, esos son los pilares, ¿no? Y la lección finalmente se va a ver reflejada y se expresa en la repetición de los salmos. Uno puede hacer lección solo leyendo salmos o repitiendo salmos, sí, perfecto, perfecto. Por supuesto, de manera evangélica, con Cristo, ¿no? Siempre con Cristo, eso está claro. ¿Qué pasa con los salmos imprecatorios, estos que son tan terribles? Métale nomás, póngale fuerza a eso. Estoy enojadísimo con mi superior. Voy a la iglesia, le agarro los salmos imprecatorios, le largo todo a Dios. Dios va a estar encantado conmigo, ¿no? Porque se lo largo a Él, no voy y le grito al superior, ¿no? Asumo mi realidad, mi sufrimiento, el sufrimiento de otro, con la palabra de Dios, ¿no? Le llevo a Dios su misma palabra. Le devuelvo a Dios su misma palabra, ¿no? Entonces, hay toda una riqueza que tenemos que recuperar en los salmos. Y es muy notable un hecho que lo he subrayado otras veces, en el capítulo 7. Vamos a poner esto sobre la mesa hoy, aunque no vamos a tocar este capítulo. Después voy a explicar un poquito más cómo San Benito pensó
era un romano, por tanto tenía mente de abogado romano, había estudiado un poco de derecho y tiene una regla muy bien pensada y ordenada. Y en el capítulo 7, que es el capítulo más largo, el más trabajado, ciertamente con influencia del maestro, pero también de Casiano, él define ya desde el principio la humildad con un salmo, ¿no? Con el Salmo 130. Capítulo 7, versículo 3 y versículo 4. El profeta indica que se guarda de la soberbia, del orgullo, diciendo: Señor, ni mi corazón vuelta, ni mi inteligencia fue ambicioso, ni mis ojos altaneros. No anduve buscando grandezas ni maravillas superiores a mí. Tomé conciencia de mis limitaciones. Ese es el primer paso. Qué difícil, ¿no? Uno tomar conciencia de las propias limitaciones, ¿no? San Benito insiste mucho sobre esto. Por ejemplo, cuando dice: tenga el superior cuidado y atención de las necesidades de cada uno, no de lo que unos hablan contra otros, sino las necesidades de cada uno, que cada uno tenga conciencia de sus limitaciones, ¿no? Siempre pongo este ejemplo, perdón si lo repito, de el hermano que tuvo que hacerse unos zapatos especiales porque tiene un problema en el pie. Al día siguiente, y me ha pasado, viene un hermano: yo quiero unos iguales. No, porque el hermano tiene un problema en el pie. No, usted no puede hacer discriminaciones, yo quiero iguales. Pero no le van a servir porque usted no tiene ese problema en el pie. Usted no puede decirme eso, porque yo quiero el mismo zapato que él. Bueno, y no hay manera. Bueno, por supuesto, se compra zapatos, pues no le sirve. Pero esto es no tomar conciencia de dónde uno está parado, ¿no? El Benito dice, entonces, el profeta, el Salmo 130, versículo 1, señala, subraya, que se guarda del orgullo, de la soberbia, y dice: mi corazón no fue ambicioso, mis ojos no fueron altaneros, no anduve buscando grandezas ni maravillas superiores a mí. Pero ¿qué sucederá si uno se deja conducir a la soberbia y al orgullo? Versículo 4. Si no hemos tenido sentimientos humildes, si no somos humildes, si mi alma se ha envanecido, si soy orgulloso, me tratarás mi alma, quiere decir tratarás mi ser, alma, es una expresión del judaísmo también, todo el ser humano, tratarás mi alma como un niño que es apartado del pecho de su madre. La humildad es ser como un niño destetado, pero que se queda en el seno de su madre. La humildad es no perder la intimidad con Dios, mantener una profunda y sincera intimidad con Dios, ser un íntimo de Dios, como es íntimo el niño con la madre. La humildad es permanecer en el seno materno. Está destetado el niño, pero no se va del seno materno, no pierde. A veces nosotros queremos decir al otro: sí, la humildad, usted tiene que, no es que tiene o hacer o no hacer esto, es no abandonar la cercanía, la intimidad con Dios. ¿Cuándo pierde el hombre, el ser humano, hombre-mujer, en el protoevangelio, Génesis, la intimidad con Dios? Cuando dice: yo voy a hacer la mía. Usted me dijo que no, pero yo voy a hacer la mía, ¿no? Voy a comer el agua, ¿no? Y los padres, Doroteo, Zósima, etcétera, toda una cadena, van a decir: no solamente
usó mal el don más preciado que Dios nos ha hecho, porque Dios nos regaló la libertad como el don que identifica al ser humano, ¿no? Alguien a veces dice, cuando uno pregunta cuál es el don por excelencia del ser humano, algunos dicen la inteligencia. Yo siempre digo, hay monos más inteligentes que los seres humanos, ¿no? Pero la libertad no la tiene ningún otro ser creado en la tierra. Los animales ahora están de moda, perritos, todas estas cosas, pero la gente, los gatitos, tenemos toda esta colección, pero se manejan con hábitos, no tienen libertad, ¿no? Nosotros sí, es una libertad herida, porque yo siempre busco hacer lo que me conviene a mí. Es una libertad herida por el egoísmo, ¿no? Y además es una libertad herida porque nunca reconocemos la culpa. ¿Qué pasa en el propio Evangelio? Doroteo de Gaza, conferencia primera, lo dice muy fuertemente. Que Adán, después del pecado, cuando Dios le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué están así? Adán, ¿qué dice? La mujer que me creaste tiene la culpa. Como diciéndole, usted, Dios, tiene la culpa porque me creó a la mujer y me complicó la vida. ¿No? Y la mujer dice, la serpiente tiene la culpa, ¿no? Ninguno, Doroteo dice, ninguno fue capaz de acusarse a sí mismo. Este es uno de los puntos más hermosos del monacato de Gaza. El valor de la acusación de sí mismo. Decir, yo fui. ¿No? Yo siempre repito también a las hermanas y a los hermanos que en los monasterios las cosas se suicidan, ¿no? Nadie va y dice, padre, yo rompí la licuadora. Dice, se rompió. No quiso vivir más. Y se suicidó. A mí me pasaba también que venía un hermano y me decía, el auto se rayó. ¿Cómo se rayó? Sí, no sé cómo. Quiso hacerse una raya a sí mismo. Ustedes se ríen, pero pasa, ¿no? Los monjes sabemos qué pasa. Nadie va y dice, padre, rompí la aspiradora. Trabajando yo la rompí. No, se rompió. En un momento dado la aspiradora no quiso vivir más. Entonces, no nos acusamos. ¿Qué es lo que, fíjense, este monje con los salmos? Me estoy dando cuenta que los salmos me están diciendo, mire que usted no hace lo que dice el salmo. Lo va salteando sistemáticamente, no lo pasa por arriba, sistemáticamente. Entonces, es muy importante cuando San Benito quiere entonces decir qué es la humildad, de qué consiste, primero dice de manera negativa, ¿no? No creerme lo que no soy, porque yo soy una criatura, tengo que aceptar eso, ¿no? Y hay que defender, dice Casiano, el estado criatural, el que tenga carne, porque ¿quiénes no tienen perdón? Los ángeles, porque no, bueno, los ángeles caídos, pero eran ángeles. Los ángeles caídos, dice Casiano, no tienen perdón, porque no tenían cuerpo. Eran seres espirituales. Nosotros tenemos cuerpo y podemos, por tanto, recibir el perdón. Entonces, primer paso, reconocer la condición de pecador. Segundo paso, reconocer que necesitamos estar en intimidad con Dios. Allí estamos plenamente realizados, como una guagua. Bueno, infancia espiritual, ¿no? Padre, explíqueme un poco más, por favor. Sí. Eso del cuerpo. Porque tengo cuerpo, puedo ser perdonar por la debilidad. Sí, porque los ángeles no tienen, los ángeles caídos eran solo espíritus. Por tanto, no había motivo para la rebelión. El cuerpo no los llevaba. Es un puro pecado de orgullo y soberbia. Total.
hecho de que yo tengo cuerpo. El hecho de que tengo cuerpo limita mi libertad, ¿no? La limita. Mi libertad no me la quita Dios, pero es una libertad ahora más todavía herida y limitada por el cuerpo. Ejemplo, nosotros tenemos pulsiones. ¿Cuál es la única pulsión que nunca se pierde? El hambre. Uno no puede dejar de comer, o se muere. O por lo menos puede dejar de tomar líquido. Ahí está. Y Casiano lo presenta de una manera tan clara esto, ¿no? Esa pulsión que Dios puso en nosotros me limita. Entonces, yo puedo, a pesar que a lo mejor ya he logrado controlar mi gula, un día se me levanta el indio y le como lo que no debo, ¿no? Porque hay una pulsión en mí, ¿no? Que no es algo malo, porque las pulsiones no son, como dicen muchos, malas. El tema es que la pulsión no se convierta en un Dios en mí, al cual yo le quemo incienso. O sea, me paso el día comiendo y otras cosas que no debo hacer. Son dos las pulsiones, ¿no? Comer para sobrevivir y la unión entre los sexos para mantener la especie, ¿no? Entonces, esas dos pulsiones el Señor las puso. Lo que pasa es que la libertad, como está herida por el pecado, nos conduce a una mala utilización. El pecado del demonio es pecado de soberbia absoluta. En nosotros, el pecado de soberbia es pecado que tiene el peso del cuerpo, ¿no? Muchas veces. Entonces, esto es importante. Y la humildad es justamente mantener lo que no hizo Adán, no hicieron Adán y Eva, lo que el ser humano no hace. El gran pecado de nuestro tiempo. Pierde la relación con Dios. ¿Qué es lo que vemos en nuestro mundo? Perdimos la relación con Dios. Desapareció la fe. Nadie quiere oír hablar de temas de fe. Este es un punto fundamental. Entonces, cuando San Benito quiere hablar de algunos temas importantes, recurre al Evangelio, evidentemente, y a los salmos. En este caso, al Salmo 130. Si alguien quisiera que le explique qué es la humildad, no le den a leer de entrada, así, primer día, lea el capítulo 7. No, lea el Salmo 130 y después hablamos, ¿no? Mucho más cortito, además. No va a tener problemas. ¿Y qué significa? Y bueno, ¿qué fue lo que el hombre perdió en el paraíso? La cercanía con Dios. Lo que dice Verbum Domini. Se paseaba con Dios por el paraíso, ¿no? Eso es el pecado. Yo dejo de pasear. Y es la experiencia que creo que todos tenemos cuando cometemos una falta, ¿no? Perdemos cercanía con Dios y con los hermanos, que son la presencia, ¿no? Cuando estoy enojado con algún hermano, muchas veces pierdo, ¿no? esa cercanía con él. Y tercera lectura, que subrayaba yo ahí, la regla de San Benito. Miren que si uno toma el cronómetro en mano, no les va a llevar mucho tiempo esto, ¿eh? Yo compartí esto el sábado pasado, ¿no? Con las polacas, y una ya me escribió pidiéndome que le haga un horario cotidiano con estas lecturas. Y nosotros podríamos en un horario cotidiano, ¿no? Cada uno lo puede ubicar, que lo podrá llevar 40 minutos, más no creo. Pongámosle una hora, pero repartido en 3 momentos del día. Haciéndolo personal, quiero decir, ¿no? No quedándose con... los salmos incluso podemos también hacerlo en la liturgia de las horas, ¿no? No es absolutamente necesario que lo hagamos personal, ojalá si se pudiera, ¿no? La regla de San Benito. ¿Dónde San Benito dice que deberíamos leerla de manera bastante o muy continua? En el capítulo 66, el final de la primera redacción de la regla. Ahí San Benito, que es el capítulo que lleva por título el de los porteros, al final San Benito dice:
queremos, versículo 8, 66:8, queremos que esta regla se lea muchas veces en comunidad, para que ninguno de los hermanos alegue ignorancia. Bueno, en nuestra preparación, así que hacíamos, compartiendo algunos temas con Adán Fernando, el sentimiento que tenemos, vuelvo a decir, puede estar equivocado, ¿no? Que tenemos ambos es, perdimos la regla en el camino. Es decir, chao, nadie la lee. En el noviciado, después un hermano me dijo, ¿usted dónde tiene su regla? En una maleta que tengo por el arriba. ¿Cómo en una maleta? Usted la recibió el día de la profesión solemne. Siempre la guardé, padre, porque para qué la quiero, ¿no? Y el comentario, lo repito también esto muchas veces, ¿cuál es el comentario número 1 para la regla de San Benito? Las constituciones. Es el comentario más importante que tenemos. ¿Por qué? Porque es lo que la Iglesia hoy me pide que yo haga. Es decir, que yo explique cómo voy a actualizar día tras día la regla de San Benito. Así, ¿no? ¿Cómo voy a llevarla a la práctica? ¿Cuáles son las formas concretas? En la constitución de ustedes, de los platenses, tienen siempre una relación con la regla. En la nuestra del Cono Sur eso es un poquito menos claro, ¿no? Pero de todas maneras, en nuestras constituciones hay un artículo, el artículo 3, que dice claramente que el monje está obligado a la regla según la explicación de las constituciones. No es que si me gusta sí y si no me gusta no, es una obligación. ¿Dónde dice esto? En el artículo 3, pero en las constituciones nuestras, de los monjes. No sé qué artículo lo tiene usted. Entonces, lo importante es tener presente que la regla se actualiza. Tenemos que vivirla en el hoy, ¿no? No es como una pieza de museo, ¿no? Algún otro hermano por ahí la tiene así puesta en un atril, muy bonito, pero la misma página está hace 20 años, ¿no? No se mueve nada ahí, ¿no? Entonces hay que moverla, hay que llevarla. Por eso es tan sabio este sistema de la división de cada día, que además es breve. ¿Por qué digo sabio? Porque va entrando, ¿no? Es como un repetir que va entrando, de a poco, ¿no? En una de las últimas clases, o los últimos grupos que tuve de noviciado en mi monasterio, un hermano me dijo, para eso estaba escrito esta cosa. Y entonces a la clase siguiente, ¿sabe qué es útil? ¿Sabe que me resulta útil esto? Pero tiene que ser, insisto, personal. Eso es como muy bueno esta regla. La mayoría tiene, ¿no? Sí, ya desde hace mucho tiempo esto, ¿no? Si saben y si pueden, los que tengan esa posibilidad de leerla en latín, fantástico. Los que no, lean en castellano. Una de las mejores traducciones es esta, publicada por Equam, tienen los dos textos, 1990. Está agotada esta edición. Y algo importante que hicimos en la última edición digital es, si pueden, vayan poniéndole, aunque sea en su regla, los textos de la escritura. Hay que leer la regla con la escritura, si no, no se entiende nada, ¿no? Es como leer chino básico, ¿no? Sí, porque San Benito, después lo vamos a ver en la próxima hora, siempre piensa lo que escribe a partir de la escritura. Está siempre moviéndose
en el ámbito de la escritura. Él tiene en su cabeza permanentemente los textos bíblicos. ¿Por qué? Porque además ellos memorizaban, no tenían esta facilidad que tenemos hoy, y memorizaban. Entonces, utilizaba mucho lo que se llama sistema de testimonios. Yo quiero que aparezca claro qué es la humildad. El testimonio, el apoyo, es el texto de la Escritura. ¿Sí? Quiero saber qué es la humildad. Quiero explicarle a los monjes qué es la humildad. La humildad, Salmo 130. Ese era el modo que tenían ellos de expresarse. Quiero, por ejemplo, otro ejemplo, Casiano, en las conferencias, quiero que los monjes entiendan qué es la lucha contra los vicios. El pasaje del Evangelio de Mateo, el espíritu se va del corazón de un hombre, vaga por el desierto y de golpe vuelve y como ve que está todo muy limpio, se trae otros 7 peores y le hacen la vida imposible. Bueno, entonces los 7 vicios. Todo esto va, siempre ellos unen, relacionan el texto que tienen en la cabeza, porque lo tienen memorizado, con lo que quieren enseñar y expresar. Bueno, hacemos acá la pausa y después seguimos.